Muy buenas tardes, mis queridos amigos televidentes. Es un gusto para mí presentar un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues me acompaña Sara Larín de Vida SB. Muy buenas tardes, Sara. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Sara, pues como ustedes saben, en estos días ha tomado un hervor, por así decirlo, un nuevo impulso, los intentos de despenalizar el aborto en nuestro país. Han habido piezas de correspondencia por diferentes diputados, se ha tomado una campaña yo he visto en traseras de buses, en radio, en televisión, prensa escrita. Y pues como hemos venido platicando, nosotros pues queremos aquí presentarles a ustedes diferentes posturas y diferentes pues formas de ver este tema para su conocimiento, pero sobre todo para la defensa de la vida. Sara, por favor, a mí me gustaría que platicáramos un poco sobre qué es Vida SB, qué es tu rol dentro de esto y un poco de la historia de Vida SB. Bueno, Vida SB es el primer movimiento de jóvenes pro vida de El Salvador. Nació en una universidad con jóvenes de diferentes carreras universitarias, de diferentes años también, que nos nació la inquietud de poder alzar la voz a favor de los no nacidos dentro de nuestro ambiente universitario. Luego, a medida que iban pasando los años, este movimiento se extendió más a otros jóvenes de otras universidades, de otras profesiones, y luego decidimos independizarnos y actualmente nos presentamos como un movimiento de la sociedad civil que lo que busca es resistir ante la cultura de la muerte y proponer una cultura de la vida a través del cumplimiento y promoción de los valores humanos. Nosotros, nuestra misión es defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y nos destacamos porque los jóvenes que pertenecen a este movimiento son líderes en sus comunidades, ya sea en sus parroquias o en sus iglesias, porque también vemos tanto jóvenes católicos como cristianos evangélicos, o también tenemos algunos otros jóvenes que son referentes de opinión en algunos sitios como columnistas o que lideran otros proyectos que hacen un buen impacto acá en El Salvador. Lanzamos campañas con ese objetivo de decirles a la sociedad de que nosotros los jóvenes que queremos una cultura de paz, una cultura de vida, somos más. Y cuando hay amenazas al derecho a la vida, nosotros siempre tratamos de hacer una acción en concreto para ayudar a que la ciudadanía esté más consciente y más participativa en esa defensa del no nacido y bueno, de la persona humana, ante las amenazas que se están dando en la Asamblea Legislativa y en otros ambientes políticos. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Es importante pues recalcar que este es un movimiento que ya lleva ciertos años de existir. Yo los conocí hace unos 5 o 6 años, trabajando para otro movimiento pro vida de jóvenes también, que se llama Déjame Vivir, y ahí pude yo ver una cosa que me gustó mucho de Vida SB, y creo que empezó en la campaña anterior a esta de diputados y alcaldes, donde ustedes hacían referencia a, independientemente del partido político, si el diputado era pro vida o no. Entonces me gustaría que nos cuenten un poquito sobre cómo es esta campaña. Bueno, esa campaña era con el objetivo de denunciar a quienes eran aquellos políticos que están a favor de la agenda de ideología de género, del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia y otras leyes que van en contra de la vida, y resaltar a aquellos que defienden la vida en su agenda electoral, que en campaña nos prometen que siendo diputados van a garantizar la protección al no nacido, a la mujer embarazada y al matrimonio entre hombre y mujer y así nacidos. Entonces a nosotros nos dimos cuenta que muy pocas personas, que la ciudadanía no estaba enterada realmente de las posturas de estos candidatos, porque los candidatos no habían sido claros ni tajantes, al menos que ocurriera un espacio polémico en los que los medios de comunicación les grabaran. Entonces nos dimos la tarea de consultar a estos candidatos a través de Twitter directamente. Estimado candidato, ¿cuál es su postura a favor de la vida o cuál es su forma de pensar acerca del aborto?
Ni siquiera hacíamos una pregunta muy cerrada porque queríamos conocer la respuesta entera del diputado para saber si realmente estaba convencido o no de su postura a favor o en contra de la vida. Así que después de tener las respuestas de ellos, las recopilamos y las presentamos en nuestro sitio web y a través de redes sociales para que la gente se informara de la postura de estos candidatos. Presentamos tanto las a favor y en contra. Ahora en estas nuevas elecciones hicimos lo mismo, solamente que hicimos un cambio. Ya no solo hicimos una investigación con la pregunta directa que le hicimos al diputado o al candidato, sino que investigamos en todos los medios, entrevistas, en televisión, declaraciones en la prensa escrita, en la prensa digital, pronunciamientos que hayan hecho en sus cuentas de Twitter. Todo eso lo recopilamos e hicimos un perfil por candidato para que nuestro sitio web se vuelva un sitio de consulta y aquella persona que tiene dudas acerca de la postura de su candidato, pues que ingrese al sitio y vea por sí mismo las posturas que ha hecho el candidato por sí mismo y no las preguntas que nosotros como movimiento hemos hecho para que se vea la objetividad de la campaña. Sara, una consulta, y de estos diputados o de los candidatos a diputados, ¿qué porcentaje más o menos obtuvieron respuesta? Bastante, la mayoría participó. Sin embargo, recibimos resistencia de algunos partidos minoritarios. Existe la dificultad de que ellos no hay mayor acceso a ellos para poder consultarles, no tienen redes sociales, no tienen cuenta de Twitter, en Facebook no contestan o hacen una publicación a principios de año y la más última la hicieron a principios de año, ya estamos a finales, entonces se nota que no están activos en las redes, que son las posturas que más nos inquietan, porque son los que no están visibles mediáticamente. Son 84 diputados y es muy difícil y muchísimos candidatos, o sea, 20 candidatos por partido, por departamento y así. Entonces son tantos los candidatos que sí es necesario y que nosotros como ciudadanía exijamos que tengan una plataforma donde nosotros les podamos consultar este tipo de posturas. Sí, me parece muy acertado. Quiero del 100% de los diputados de los cuales sí obtuvieron respuesta, más o menos tenés una idea de cuántos de ellos están a favor de la vida. La mayoría. De hecho, yo creo que nuestra campaña sí influyó bastante en la conformación de la nueva Asamblea Legislativa. La próxima que viene ya podríamos decir así que el 80% de los diputados son pro vida y que va a estar muchísimo más difícil poder legalizar el aborto o el matrimonio homosexual o la ley de identidad de género, porque la mayoría son conservadores, incluso los partidos minoritarios. Aquellos diputados que estaban a favor de la agenda de ideología de género, tanto del partido que ha presentado las leyes como aquellos minoritarios, han disminuido, o sea, ya no van a estar. Y eso es lo que está pasando ahorita, que como la asamblea actual está conformada por diputados que benefician más esa agenda, entonces están haciendo muchísimas presiones para que a partir de este mes hasta el 1 de mayo se pueda aprobar. Se están sacando toda la artillería mediática, el peso de la manipulación internacional y también toda la acción ciudadana que ellos tienen de los lobbies feministas, lo están utilizando ahorita para hacer presión para que se pueda legalizar antes del cambio de la Asamblea Legislativa, lo cual es muy peligroso. Y a mí me gustaría hacerle la invitación a la gente para que se movilice y tome acción y exija a los diputados actuales que respeten el derecho a la vida, que no se dejen manipular y que no cedan ante las presiones o los intereses del grupo, intereses políticos de ciertos grupos pequeños que no representan el sentir y el pensar de la población y sobre todo que buscan vulnerar nuestro Estado de Derecho, vulnerar los derechos humanos fundamentales, que es el de la vida. Y es importante recalcar por qué es que ahorita en esta recta final están haciendo esa presión. El derecho a la vida desde la concepción es un derecho constitucional para todos los salvadoreños. Entonces, para hacer un cambio a ese derecho constitucional necesitan una asamblea legislativa y una ratificación de la siguiente. Sí. Es correcto eso, ¿verdad? Sí. Entonces, la presión de hacerlo en este último tiempo es para decir, bueno, me meto ahorita y tal vez en la que sigue lo logro, ¿verdad?
Esperemos en Dios que esto no suceda y contamos con ustedes en que también pongan presión a sus actuales diputados. Ahí entiendo por parte de Vida SB una campaña en Citizen Go, ¿verdad?, en la cual estamos defendiendo ese derecho. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esto. Bueno, Citizen Go es una plataforma digital internacional que se dedica a ayudar a organizaciones como la nuestra, Vida SB, para que puedan pronunciarse en contra de la ideología de género y de la cultura de muerte a través de peticiones de firmas. Nosotros ya hemos utilizado esta plataforma en diferentes campañas, por ejemplo, cuando salió este anuncio de Digicel que atentaba contra la dignidad humana, pues nosotros logramos lanzar esta campaña y fue bastante exitosa. Cuando el lobby feminista y el lobby LGBT hicieron una procesión blasfema burlándose de la Virgen María en la Plaza El Salvador del Mundo hasta la Plaza Libertad. Nosotros también logramos hacer una petición de firmas que llegó a más de 15,000 firmas, fue muy exitosa. Entonces actualmente hemos puesto otra en contra de la aprobación de la ley del aborto, de las 4 causales del aborto, que es legalizar el aborto por violación, por el terapéutico, que realmente no es terapéutico porque no es una terapia para la mujer y la daña física y psicológicamente, el aborto también eugenésico, que se trata de abortar a un niño porque viene enfermo y que va en contra de la dignidad humana y es un acto completo de discriminación. Y la otra causal es siempre una vertiente del aborto por violación, pero uno es para mujeres adultas y otro es para niñas. Sin embargo, no es la respuesta ética, no es la solución que nosotros esperamos como sociedad para que se protejan a mujeres y a niñas de la violencia que se está sufriendo en el país. Entonces, hemos lanzado esta campaña a los actuales y nuevos diputados de la Asamblea Legislativa para dejarles claro que nosotros como pueblo salvadoreño estamos atentos a lo que están haciendo, que no nos es indiferente estas propuestas de ley que están realizando, que estamos pendientes de defender al más chiquitito y al más indefenso. Yo creo que eso es muy importante alargarlo un poco y es cuál es el objetivo final. El objetivo final es alzar la voz por los que no tienen voz. Correcto. Es también buscar más el tema de la educación de la madre, porque hemos visto que muchos de los casos donde la vida de la madre se puede poner en riesgo es porque no tiene un cuidado prenatal adecuado. Es porque en lugar de invertir esa plata en el lobby en contra de la vida, debería ser invertido en el lobby de la salud, o sea, la salud correcta, o sea, con acceso a medicinas, acceso a médicos. Yo creo que ahí es donde deberíamos de hacer ese enfoque o esa defensa de la vida, porque si una madre pudiera tener muchas veces el cuidado prenatal adecuado, nunca se debería ni de siquiera de considerar en lo más mínimo una situación como esta. Sí, completamente de acuerdo. Muchas veces en los debates que se realizan en redes sociales o donde hay opinión pública se nos acusan a los pro vida de solamente ser pro nacimiento y que realmente supuestamente no somos pro vida porque no nos interesa la madre, pero eso es completamente falso y hay que dejarlo claro a la gente que la propuesta pro vida no solo es ir en contra del aborto y negarse a estas soluciones mediocres que dan de asesinar una vida humana, sino que ser pro vida significa que tú le apostás a una solución digna, de que tú querés que haya más acceso a los servicios de salud obstétrica y prenatal adecuada y previa hacia las mujeres que tienen un embarazo en dificultad. Si una mujer no puede ser atendida por un equipo médico multidisciplinar de especialistas que puedan atender su embarazo de riesgo, entonces la solución no es matarle a su hijo o darle esa opción, sino buscar ese equipo, buscar esa atención especializada, que esa mujer pueda tener acceso a esos servicios, que pueda ir una mujer de escasos recursos, por ejemplo, a un hospital que tenga esos servicios. ¿Cómo el gobierno nos puede ayudar? En vez de gastar miles de dólares de nuestros impuestos en querer servir abortos en nuestra red de salud pública, pues podría utilizar el dinero de nuestros impuestos para crear convenios, por ejemplo, con hospitales especializados o hospitales privados que puedan atender a una mujer cuando tenga una emergencia obstétrica, o cómo educar a las mujeres para que
sepan a dónde acudir si llegasen a quedar embarazadas, o pues que tengan ese control prenatal, que muchas veces la prevención puede ayudar a reducir las causas de muerte materna, pero no están hablando de eso, que es lo fundamental en nuestra Asamblea Legislativa. Están hablando de matar niños, no están hablando de darnos soluciones dignas. Lo cual creo que hay que seguirlo retomando, porque creo que hacia ahí debe ir la discusión en qué hacer en lugar de lo que se está haciendo, pero vamos a una pequeña pausa. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos en nuestro programa Ética y Vida con Sara Larín de Vida SB, pues retomando un poco donde quedamos, y es en las alternativas que hay, que son, o sea, un tratamiento prenatal digno. Sí, son las respuestas dignas que nosotros exigimos a nuestros legisladores sobre cómo ayudar a una mujer que tiene un embarazo en dificultad, porque tenemos la seguridad de que el aborto realmente no es una opción. Muchas veces en los debates se nos dice de que el aborto es la opción de la mujer, el derecho a decidir a la mujer. Sin embargo, nosotros como Provida lo que decimos es que realmente es la consecuencia de que las mujeres no tengan opciones, de que la mujer se encuentre acorralada por las circunstancias que la apremian, y por lo tanto alguien civilizado pensaría en cómo combatir aquellas circunstancias que la están arrinconando en una esquina para que tome una decisión tan desesperada como matar la vida de su propio hijo. Entonces, si la mujer tiene un embarazo de riesgo, ¿cuáles son las soluciones para prevenir ese embarazo de riesgo? Muchas veces se dan por infecciones que por contaminación en el agua o porque no tienen agua potable. Entonces, ¿qué hacemos para que esas mujeres tengan agua potable? Para que las mujeres puedan tener la garantía de vivir una maternidad en libertad, que significa poder garantizar que tengan los servicios básicos para que ellas puedan atender bien su embarazo. ¿Cuáles son aquellas acciones enfocadas a que tengan más acceso a los servicios de salud obstétrica adecuada y temprana? Muchas mujeres que alegan al aborto porque afecta más a las mujeres pobres, siempre suelen decir de que las mujeres tienen que caminar largos recorridos para poder ir a una unidad de salud, y entonces lo que plantean es que lo más fácil es que el niño tenga que morir en un aborto, cuando la solución que nosotros decimos es ¿por qué no hacemos que hayan más unidades de salud, más puntos de salud cerca de la gente que lo necesita? Para aquellos que tengan que recurrir al servicio público, pues que tengan más facilidad de acceso.
aborto, más facilidades de transportarse hacia la unidad de salud, o que los trabajadores sociales puedan acercarse a las comunidades y saber cómo está la situación de salud en esas comunidades. Si hay mujeres embarazadas, pues tenerlas en control y poder ofrecerles los servicios adecuados. Hay muchas alternativas dignas y humanas que nos pueden ayudar a crecer como sociedad. El otro planteamiento sobre el aborto por violación realmente no está atacando el problema grave, y es que las mujeres se sienten inseguras de vivir acá en El Salvador por los altos índices de delincuencia y de violencia hacia ellas. Entonces, ¿qué está haciendo la familia, la sociedad y el Estado para proteger a la mujer, para que pueda vivir tranquilamente sin sentirse amenazada de ser abusada sexualmente? Y a veces nos parece muy incoherente que, por ejemplo, se apruebe esta ley de una consulta de los violadores sexuales, del registro de violadores sexuales acá en el país, pero que la sociedad, el público en general, no pueda tener acceso a esa lista, y que el partido oficial se niegue a aprobar esa ley porque dice que es proteger los derechos de los delincuentes. Sin embargo, si queremos proteger a las mujeres de los abusos sexuales, a nuestros niños y niñas de los abusos sexuales, sería muy bueno que la sociedad civil pueda tener acceso a esa lista de condenados por abuso sexual, para que, por ejemplo, yo, si llegase a ser madre de familia, saber a dónde quiero comprar mi casa para que no esté junto a la casa de alguno de esos señores que están dentro de esa lista de agresores sexuales, o que las mismas comunidades puedan saber defenderse de ese tipo de situaciones. Ese solo es un ejemplo, pero soluciones a la violencia las estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y en vez de dárnosla, se van por la vía fácil, que es deshacerse de una vida humana que consideran inconveniente, y ese es el meollo del debate. Lo correcto debe ser eliminar las violaciones y no eliminar la vida. Creo que eso es súper importante. Hay mucho de educación, ya vivimos en un país con una cultura de violencia. Entonces eso es otro tema a tratar. Me gustaría preguntarte, ¿qué dice tu camisa? Mi camisa dice: yo también fui un niño por nacer. Es una camiseta testimonial. Nosotros antes habíamos sacado una camiseta que se llamaba El Salvador orgullosamente provida, y nuestro objetivo era que todos los salvadoreños usaran esa camiseta, pero casi nadie se sentía llamado por esa, sino por esta, porque esta hablaba de un testimonio. Esto lo que dice es que la mórula, el embrión, el feto, también llegaron a ser recién nacidos, niño, joven, adulto, que se refieren a etapas de desarrollo, pero que el ser humano siempre es el mismo desde el inicio, desde que existimos. Se trata de una sola persona. A mí me da risa porque yo, cuando doy charlas del aborto a jóvenes, les pongo la presentación de un embrión de un cerdito, y les pregunto a la gente, a los jóvenes: ¿ustedes creen que eso es un ser humano? Y todos, como están convencidos y están a favor de la vida, levantan la mano y dicen: sí, es un ser humano. Y yo les digo: pues no, realmente no es un embrión de un ser humano, es el embrión de un cerdito. ¿Y por qué se equivocaron? Y luego les hablo de que mucha gente ha perdido la capacidad de abstraer, es decir, de que ha perdido la capacidad de ver las cosas por lo que son, no solo por la forma, solamente se dejan ir por lo que ven, y realmente las cosas no son así. Nosotros somos seres humanos por nuestro ADN, nuestro genoma humano. Y esta camiseta sirve para introducir esta conversación, para decir de que nosotros no somos como los Pokémones o los Digimones, que primero somos una cápsula y que de repente evolucionamos a seres humanos, sino que siempre hemos sido humanos y siempre hemos tenido etapas de desarrollo, y que esa vida inicia desde la concepción. No porque mucha gente te va a decir de que no es un ser humano porque es un montón de células, pero no se trata de solo un montón de células, sino el contenido de esas células, la lectura de ese montón de células juntas dicen que es un ser humano, porque ya está definido cuál va a ser tu ADN, tu color de ojos, tu color de pelo, si vas a tener alguna enfermedad congénita, si vas a ser alto o bajito,
y muchas cosas que ya están determinadas desde el instante de la concepción. Ya sabes si vas a ser niño o niña, que la ciencia médica necesita más tiempo de la maduración del embrión para poder decirle a la madre si es niño o niña, es otra cosa, pero ya la genética, tu ADN ya lo dice. Me gustaría también hacerte una pregunta, y es que ¿cuál es tu opinión o por qué es que hay tanto presión por meter este tema en este último, digamos, 20 días que faltan a esta asamblea? Lo que pasa es que por el momento legalmente no es posible legalizar el aborto, porque primero tiene que discutirse en comisión y luego en comisión se vota si debe pasarse a discutirse en el pleno legislativo y luego en el pleno legislativo se vota si se discute o no y ya luego se vota si están a favor o en contra de la ley. Sin embargo, luego la otra opción que tienen es que se haga con dispensa de trámite, es decir, que se salten la comisión y que busquen la votación para cambiar la agenda en el pleno legislativo y posteriormente ya la votación de la ley. Esas dos posibilidades de discutirlas en comisión y en plenaria no son posibles porque no tienen la correlación de diputados suficientes para que eso suceda, no tienen el apoyo de los diputados suficientes. Sin embargo, el lobby pro aborto insiste en sacar toda su artillería en esta última etapa porque aquellos políticos que se benefician más de la legalización del aborto y que han presentado propuestas, tanto de los partidos más representativos de acá, de los dos partidos más representativos del país, necesitan rendir cuentas a aquellos financistas que les dan dinero para que ellos promuevan la legalización. Y cada titular en la prensa, cada entrevista en medios de comunicación, cada iniciativa que tengan dentro de la asamblea o las cartas que presentan de correspondencia a la comisión, todo eso es un récord, es un trabajo que ellos presentan a la gente que les da el dinero para promoverlo, para decir, hey, nosotros sí estamos trabajando acá en El Salvador. Entonces estos diputados saben que ahorita no lo van a legalizar, saben que en la próxima asamblea tampoco lo van a lograr. Sin embargo, necesitan gastarse todo el dinero que están recibiendo, porque es muchísimo. Hay organizaciones internacionales que están presionando para que esto suceda, y ese es el objetivo. Tener a tantas mujeres en la asamblea con camisetas moradas, con banderas, eso significa gastarse el dinero que están recibiendo, comprar las camisetas, comprar las banderas, los banners, hacer que la gente llegue, darle de comer o buscar una gente que tenga la disponibilidad de tiempo para pasar todo el día ahí porque no trabajan o no sabemos exactamente qué es lo que hacen o si simplemente viven de estar haciendo lobby. Todo eso significa dinero. Las cuñas radiales, ese bombardeo mediático constante que hemos estado recibiendo, todo esto significa mucho dinero y esa es la razón. No lograron su objetivo antes de su periodo, y como estos dos políticos más que todos son los que están promoviendo eso, ya no van como diputados la próxima asamblea legislativa, están sacando todo lo que pueden en este periodo. Sí, todavía para tener un poco de nombre político, por así decirlo. Tener vigencia política. Así es. Bueno, Sara, también continuando un poco con nuestra plática, quisiera dar un espacio corto para hablar un poco en este tema del aborto. Si tú sabes algo que diga el Papa, que diga la Iglesia sobre esto, o sea, me gustaría que le demos un tiempo separándonos del tema real de nuestro país, pero ¿qué marca la Iglesia entre el cristiano católico y el aborto? No, claro, la Iglesia siempre nos ha hecho una orientación a favor de la vida, siempre en contra del aborto, siempre a favor de la cultura de la vida. De hecho, el término cultura de vida es propio de la Iglesia católica. Y el Papa Francisco, lo más reciente que he escuchado de él es que estaba preocupado porque había muy pocas personas dedicándose a la defensa de la vida. Y a mí pues me llama cada vez que la Iglesia convoca a hacer defensa de la vida, pues yo me siento interpelada. De hecho, el hecho de estar
y todos los jóvenes que estamos dentro del movimiento Provida tenemos la claridad de que nuestro trabajo voluntario es un apostolado, no es un trabajo, no es un hobby, es un apostolado, y yo creo que la audiencia que nos está escuchando sabe entender muy bien qué significa eso, que es una entrega total a la misión que Dios nos ha encomendado en nuestro corazón. Y a mí también me gusta recordar mucho las encíclicas y bueno, los mensajes que daba el Papa Benedicto XVI sobre el tema de la ideología de género. Decía que la ideología de género dañaba al ser humano porque negaba tu identidad, y al negar tu identidad negas a Dios en tu vida, y que por eso eso hacía más triste al ser humano. Yo te lo estoy diciendo en mis términos, obviamente sí. El Papa habla de una forma más elevada. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí quiero resumir diciendo esto: no se puede ser católico y pro aborto, eso es totalmente incompatible. Eso creo que sí es importante terminarlo. Y con esto pues te agradecemos mucho tu participación en el programa Ética y Vida. Esperamos tenerte más adelante en otros programas. Nuevamente gracias por tu participación, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por habernos dejado entrar en su hogar. Muy buenas tardes.